están? Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Hoy mesa digital porque vamos a hablar de un tema de tecnología. ¿Cuántos de ustedes, les pregunto, tienen la aplicación Telegram instalada en su teléfono? Hace unas semanas se supo que su CEO, Pavel Durov, fue detenido en Francia. Ya fue liberado, ahorita lo vamos a platicar, bajo el escándalo de que esta aplicación tiene tal nivel de encriptamiento que permite incluso el compartir información que puede ser de alguna manera con algunos rasgos delictivos. ¿De qué estamos hablando? Pornografía infantil, incitar al odio, etcétera. Dicen que las derechas en todo el mundo se usan mucho esta aplicación para generar ciertos movimientos. En fin, un hombre polémico, Pavel Durov, pero vamos a desentrañar qué está pasando con Telegram y quién es este hombre con mi querido Emilio Saldaña, alias El Piso, diría yo. ¿Cómo estás, mi querido Piso? Bien, gracias, Gaby. Feliz de estar contigo. Gracias por la invitación y feliz de platicar contigo y con tu audiencia este tema impresionantemente interesante. Por supuesto. Primero que nada, Telegram, una aplicación que ha sido acusada que el nivel de encriptamiento que tiene permite que se compartan ciertos contenidos que pueden caer, digamos, en lo oscuro, en lo delictivo. Sí. A ver, ¿qué pasa con esta aplicación que cuando dicen, bueno, no me lo vas a escribir, mejor mándamelo por Telegram? Incluso los grandes movimientos que se han gestado, la primavera árabe y otros, se han basado en utilizar y compartir información, incluso en Venezuela, a través de Telegram. Y es justamente la característica, digamos, que está en el centro hoy de la polémica y de la discusión. Telegram tiene una característica muy interesante. Es al mismo tiempo un servicio de mensajería como Messenger o como WhatsApp, por supuesto que sería su competencia muy cercana o muy directa, pero también es una red social. Y con esta característica de red social hay dos funciones muy importantes en Telegram. La primera es, como WhatsApp, la posibilidad de intercambiar mensajes uno a uno que están cifrados. Esto quiere decir que el mensaje solo lo podemos ver quien lo manda y quien lo recibe, y en el viaje se convierte en una suerte de letras y números ininteligibles que no se pueden interpretar fácilmente, y eso le da un aspecto de seguridad y de privacidad buenísimo, y es como el centro de su filosofía, la privacidad y seguridad de los datos de sus usuarios, a un Telegram sin poder conocer esos datos, en este sentido, uno a uno. Pero en los grupos públicos que la convierten en una red social, lo que la ha caracterizado es la velocidad, la capacidad de tener grupos muy amplios de usuarios y el flujo de información irrestricto. Para quienes abogan por la libertad de expresión y por la posibilidad de discutir temas relevantes, esta es una característica esencial de Telegram. Sin embargo, esta misma capacidad que tiene la han utilizado grupos criminales de distintos tipos para operar con una rapidez y una fluidez muy importante y dificultan la labor de autoridades para poderlos cachar. El centro de la discusión está precisamente en si Pavel Durov, el CEO de Telegram, es responsable de las actividades que se llevan a cabo siendo ilícitas en esta parte pública de Telegram. Claro, porque él es detenido en París hace una semana. Correcto. Y es lo que dice, a ver, yo puse al servicio de la gente una herramienta y pues no soy tan responsable de lo que se comparte de manera privada en esta red social. Entre los cargos que se le imputaron fue que es una plataforma cómplice de ayudar a estafadores, lavadores de dinero, narcotraficantes y personas que difundían contenido de explotación sexual infantil. Siendo este el cargo más grave, por ejemplo. Supuesto. La parte de explotación infantil y todo lo que tiene que ver con pornografía infantil distribuida. Pero hay una analogía que le puede ayudar a nuestra audiencia a entender muy bien un poco cómo está, digamos, el drama alrededor de todo este caso. Imaginemos, en el caso de Telegram, que se trata de un edificio de departamentos y Pavel Durov es el rentero del dueño de estos departamentos. Claro. La analogía que están haciendo es que el gobierno francés lo que le está solicitando a Telegram es el equivalente a que, siendo el dueño de los departamentos, grabara las conversaciones de todos los departamentos y que cada fin de semana estas grabaciones le fueran entregadas al gobierno para que el gobierno pueda revisarlas y entonces determinar si se está llevando a cabo algún tipo de ilícito. Y esta analogía me parece interesante porque, a diferencia de hacerlo en términos de un espacio público en donde además las llaves de entrada a la reunión de todos estos criminales fueran únicamente el caso que estuviera a discusión, no tendrían tanta defensa. El punto es que están
literalmente poniendo en riesgo, al mismo tiempo que el afán de perseguir a los criminales es muy loable, es exactamente el mismo riesgo de poner a todos los usuarios y la privacidad de sus mensajes a la orden de un gobierno para prevenir o perseguir el crimen. Y ahí está un poco el Y creo que escándalo. no es la primera vez, mi querido Pisu, que se abre esta discusión. Correcto, sí. Vamos a escuchar a todos. Incluso se habla de que Estados Unidos es un país que escucha a todo el mundo Sí. para detectar dónde hay ilícitos. Pero ahí está otra vez el centro de la discusión. ¿Dónde queda la privacidad de tus conversaciones? O sea, yo puedo intervenir porque te rento el departamento, Exacto. tu teléfono, poner Exacto. cámaras y ver qué haces por si estás cometiendo algún delito, que es una paradoja, ¿no? Es una paradoja y además, desgraciadamente, se ha vuelto una de las tentaciones más grandes que tienen los gobiernos a nivel mundial. No solamente, ojo, no solamente gobiernos que pudiéramos considerar autoritarios. En general, para cualquier gobierno se vuelve demasiado tentador la posibilidad de decir, a ver, oye, de este usuario en particular necesitaría conocer sus comunicaciones porque tengo la idea de que está haciendo algún tipo de ilícito. Hay un caso interesantísimo que fue también muy conocido de Apple, negándose a ayudar al FBI a desbloquear un teléfono, Recuerdo, incluso claro. en el caso en el que se tenía ya prácticamente la certeza que se trataba de un terrorista. Y Apple decía, sí, pero hay unos términos de uso y condiciones en el que yo no puedo colaborar, porque ni siquiera incluso, y esto es algo que Telegram también ha dicho, hay ciertas áreas de la privacidad de los datos de nuestra plataforma en las que por diseño yo no tengo acceso. Entonces me pides la relación de la conversación entre Gaby y el Pisu en Telegram de la semana pasada, sí, no la conservo. Mis servidores la borraron ya, entonces también necesito que entiendas, gobierno, que el diseño de la privacidad involucra el que ni siquiera el dueño de la plataforma gocemos de ese privilegio que para los gobiernos siempre es como muy tentador y decir, a ver, ¿tienes registros de esa información? Quiero acceso a ellos. Y por eso se han implementado, que esta es la parte donde me parece que sí se balancea, se han implementado medidas legales y jurídicas en las que típicamente, y lo alega el mismo CEO de Telegram en estos momentos, si tienen algún tipo de duda o riesgo alrededor de una plataforma, se van contra la plataforma y existen caminos jurídicos que si los gobiernos presentan pruebas jurídicas reales de que hay cierta duda válida, le dan el acceso a esa información y cuando hablamos de agarrar a un pederasta o de agarrar a una organización criminal, por supuesto que querrías que esa información se pueda entregar a las autoridades. El temor está en que no existan todos esos tipos de salvoconductos o garantías jurídicas y se trate, en muchos casos, de monitoreo gubernamental, que en ningún caso debería ser permitido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, la aplicación para que ustedes, seguramente lo han escuchado, estén como en esta conversación, ha sido también un objeto importante de crítica, de Sí. escrutinio recientemente por ser utilizada por parte de grupos terroristas y extremistas de extrema derecha para, bueno, promover sus causas, afiliar a gente a su causa, sí, sí, ¿no? sí. Etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que dice el mundo, que es muy peligroso. Tú dices Sí. algo bien importante, existen los salvoconductos para reclamarle bajo sospecha como gobierno cierto esta aplicación. Lo cierto, mi Piso, es que ahorita vamos a entrar en otra discusión donde las representaciones de las aplicaciones como Telegram, Sí. como WhatsApp, Sí. como etcétera, etcétera, no están en todos los países. Recordemos el caso de que la representación de Twitter México, hoy X, se Sí. fue hace años de nuestro país Sí. y tú quieres conversar con ellos y es prácticamente imposible. Imposible, aún Aún habiendo como perdido o gobierno. hackeado tu cuenta a Por alguien, supuesto. no hay soporte directo de Que humanos. es un poco lo que también alegan. Ahora, Sí. es detenido Pavel Durov y ya salió, me dices, tuvo que pagar una multa. Pagó una multa de 5 millones de euros por poder salir, la fianza que tuvo que pagar, pero además esta fianza implica que no puede abandonar París. Ahora, algo interesantísimo que comentabas tú ahorita, que le echa, digamos, todavía más chilito piquín a esta conversación y a lo que está sucediendo es lo siguiente. Telegram declaró junto con el mismo CEO de Telegram hace unos días, al momento que estamos grabando esto, hace 3 o 4 días hizo sus primeras declaraciones y además de quejarse del tratamiento de una ley o interpretación de una ley de forma arcaica, que es esta, la del dueño es responsable de las cosas, lo que estaba comentando también es que no solo le llamaba mucho la atención este tipo de acusación, sino que les llamaba la atención que no se hubieran acercado las leyes francesas
al representante de Telegram en la Unión Europea que está nombrado, es reconocido y está activo. Y esto es muy interesante que lo señales porque todo pareciera indicar que las autoridades en Francia, no obstante el presidente Macron declaró que no tiene que ver con un caso político, que no hay tintes Así de es. persecución, sí llama la atención que Telegram digan, bueno, ok, pero entonces, ¿por qué nadie contactó a nuestro representante en la Unión Europea para decirle, oye, viene un problema y está creciendo y si no lo atienden vamos a detener a tu jefe? Ellos alegan que esto no sucedió, lo cual hace todavía más interesante cómo se está desdoblando en términos geopolíticos el que hablamos de una aplicación que además tiene ligas y lazos de su inicio con Rusia, por ejemplo, en su nacimiento, y el crecimiento de la aplicación hoy ha influido de tal forma que los rusos, que en algún momento eran como muy orgullosos de la plataforma, hoy también están levantando dudas acerca de la plataforma y de cómo pueden prestarse a este tipo de actividades ilícitas. Otra que ha crecido muchísimo en Telegram, por la que me parece que es válido que hubiera algún tipo de establecimiento de cuándo sí puedo tener acceso a este tipo de información, es todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Hemos visto un crecimiento en los fraudes de criptomonedas enorme. Estos fraudes típicamente tienen su organización, nacimiento y difusión inicial en Telegram, en canales de Telegram. Pero eso es lo que nos hace preguntarnos si tú eres el experto, Pisu. ¿Qué tiene Telegram que no tiene WhatsApp, que no tienen otras plataformas de mensajería Messenger? Tú cuando mandas un mensaje en WhatsApp dice, tu mensaje está cifrado de extremo a extremo. Correcto. Es lo mismo que sucede con Telegram. En los casos de los mensajes uno a uno. Claro. Sí. O sea, pero también tenemos los mensajes, los grupos Los en grupos WhatsApp. que son, ajá. Entonces, eso es lo que me hace pensar, ¿qué hay de diferente con Telegram, que está siendo una plataforma en el ojo del huracán cuando tiene un número mucho más bajo de usuarios, que eso también es interesante, que por ejemplo WhatsApp? Ahorita nos dirás cómo compite con WhatsApp, ¿no? Claro, no le hace sombra. Hoy hoy Telegram está cercano a los 1,000 millones de usuarios, que ya es un número interesante. En México hay casi 90 millones de usuarios de la Telegram. plataforma, entonces es importante. Pero hay una diferencia importantísima, los grupos de WhatsApp no son públicos y los canales de WhatsApp que son públicos pasan un proceso de validación para que el contenido y la organización que está compartiendo el contenido esté compartiendo información, digamos, que no ponga en riesgo la vida de las personas en ningún sentido. En el caso de WhatsApp, de Telegram, los grupos son públicos y el tipo de contenidos que se pueden compartir o discutir no tienen moderación por parte de la plataforma. Y ahí está, digamos, parte de lo muy relevante, porque al no haber este tipo de moderación por parte de la plataforma, es donde las autoridades dicen, oye, sí, todo está muy bien, pero ese grupo en particular claramente está violando leyes de muchos países cuando hablamos de pornografía infantil o cuando hablamos de fraudes basados en criptomonedas. Y los reportes que tengo de usuarios en un país en particular que se han visto afectados, a mi policía cibernética local me han crecido mucho. Y es aquí donde lo que le ha generado el problema a Telegram es que todo indica que Telegram, aún con este tipo de casos, mantiene una postura muy de reserva de los datos y de acceso a los mismos, ya sea porque pretextan que ya no los tienen o porque los términos de uso de su plataforma no les permiten compartir la información. Ahora, ojo, porque se pone interesante aquí. Buenísimo, se pone buenísimo. Muchas plataformas han tenido que cederle al gobierno cierto tipo de acceso a una puerta de atrás en los datos que van recolectando, precisamente para colaborar con actividades de narcotráfico, terrorismo y trata de personas y todo este tipo de cuestiones. Telegram ha sido de las plataformas que han dicho, no, yo no les presto ni tantita entrada a la puerta de atrás a mis datos. Yo no te voy a entregar las llaves de lo que constituye una de las mejores cualidades que tiene mi plataforma. Ahora, pensemos en lo siguiente, aún siendo temas, por supuesto, sin disculpar nunca ningún tipo de crimen ni de nada, pero que existan estas plataformas con este tipo de salvaguardas es importante por lo siguiente. Hoy en otras muchísimas plataformas sociales, el solo hecho de la mención de la palabra prostitución, por ejemplo, implica el baneo de tu mensaje, se elimina. Pero eso implica que entonces no podemos discutir las condiciones, los retos, la legislación, el sistema de salud alrededor de este tema. Claro, no, lo has dicho muy bien. Vamos a hacer una pausa, mi querido Pisu, porque creo que aquí tenemos que entrar más a lo que tú estás diciendo, ¿no? Los casos que ha habido en otras plataformas de censura porque simplemente una mujer aparezca dándole pecho a su hijo. Por supuesto. Cuando esto te tendría que ver como algo muy natural. Correcto. Y luego vamos a entrar en justamente quién es el creador de esta plataforma, que es un personaje ultra mega polémico, al que incluso se le señala de tener más de 100 hijos a través de temas de inseminación artificial.
Ya venimos, estamos platicando con Emilio Saldaña El Piso acerca de Telegram y el escándalo que hay alrededor de esta plataforma. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. ¿Qué está pasando con Telegram y su CEO detenido, hoy liberado, Pavel Durov? Emilio Saldaña El Piso nos platica. Decíamos, mi querido Piso, y creo que lo apuntabas extraordinariamente bien, por eso quería tener esta conversación contigo. Muchas gracias. A ver, o sea, está bien este nivel de, no de vigilancia o de moderación de la conversación para evitar ciertas cosas, pero a veces caemos en que palabras, como tú bien lo decías, prostitución, senos, vagina, etcétera, aborto, no se pueden mencionar en una plataforma cuando hay que decir las cosas como son para discutir temas que son de interés público o de salud pública incluso, ¿no? Sí. Entonces, de repente hay plataformas en que, como tú bien decías, al mencionar esta palabra o al poner una imagen, cierta imagen que no tiene que ver necesariamente con pornografía, automáticamente te censuran, te bajan, te mandan un mensaje, te bajan tu publicación, etcétera, ¿no? Te ponen a revisión tu cuenta. Entonces, híjole, ¿se debe o no moderar esta conversación, lo que alega Telegram y lo que alegan otras plataformas, ¿no? Claro, claro. Y a mí me parece fundamental por lo siguiente. Queda claro que el gran dilema, el gran reto está en que todas las partes coincidiríamos en que nadie estaríamos a favor de promover, permitir o proteger o solapar actividades criminales con la bandera de la privacidad. Pero entonces tampoco estamos tan a favor de despojar a todos los posibles beneficiarios de la privacidad en plataformas, so pena de que el crimen organizado sea combatido. Es un dilema, es una discusión muy interesante. Todos porque somos es muy delicada. inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si no, nos van a perseguir por si cometemos algún delito. Y además hemos aprendido en este camino de lo digital que, por ejemplo, no necesito ser ni un gran millonario ni un gran actor en algún tema particular para que mis datos importen, para que mi privacidad sea importante. Entonces, inclusive hemos aprendido que es precisamente por no darle valor a nuestros datos personales y nuestra privacidad que hemos visto cómo ha crecido un crimen organizado que hoy estaba escuchando algunos datos del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, el Banco Mundial, sobre que el cibercrimen podría llegar a tener incluso ingresos mayores a los que la venta de drogas a nivel mundial genera. Wow. Es un número espeluznante, pero va mucho en el camino de esta discusión. La privacidad, el centro de proteger a los usuarios y sus conversaciones, es la bandera principal que tiene Telegram y que ellos argumentan se está viendo amenazada con peticiones de gobiernos, en este caso el francés, diciendo, pues yo traigo varios sospechosos, pero no seguimos los caminos tradicionales, sino necesito que me prestes las llaves de atrás para entrar, revisar la información y ver a quiénes puedo agarrar y entonces armar un caso. Lo que alega Telegram es un poquito incluso el decir, oigan,
si en efecto saben y ubican dónde están operando los malosos, sí, ¿por qué no los han ido o sea, por qué no han hecho acciones para detenerlos? El punto es que están esperando que les entreguemos la información para que a partir de ahí ustedes puedan hacer detenciones y entonces ver qué se encuentran. O sea, no tienen un caso entonces correcto, ¿no? Sí, no tiene un caso armado. Suena ¿no? muy frustrante eso, sí. Ahora, cuando hablamos de todo esto, creo que todas las redes sociales de alguna manera tienen un poco la personalidad, yo diría, de sus creadores. Bueno, a ver, Elon Musk no es el creador de X, pero al final, desde un principio, fue de los mayores usuarios y el que dijo que iba a venir a reivindicar una plataforma, ya que el lenguaje y el uso, etcétera, ¿no? Que no la censura, bla, bla, bla. Pero, ¿quién es Pavel Durov? ¿Y por qué se le acusa o sea, se le señala por algunas otras cosas, como incluso el hecho de tener por ahí 100 hijos? A ver, dime si es fake news, por favor. No, es correcto esta información. Además, hay algo interesantísimo en esto que estás comentando. Pavel Durov, el CEO de Telegram, tiene, por cierto, esto es importante, tiene un hermano. Y es el hermano la cabeza tecnológica de la plataforma. No es ni siquiera como tal el CEO, sino su hermano, quien está a cargo de toda la parte tecnológica de Telegram. Pero Pavel pertenece a una nueva generación de empresarios particularmente cercanos a la tecnología. Elon Musk, el caso también, que ahorita vamos a platicar un poco de estas cercanías a las que me refiero. Jack Dorsey, el fundador de Twitter, ¿no? Todos ellos son empresarios que han hecho una fortuna impresionante y que curiosamente, salvo Elon Musk, que se jacta de la fortuna y la utiliza mucho en muchos sentidos, pero en todos los casos vemos un desdén hacia el lujo, un desdén hacia la propiedad. En el caso del CEO de Telegram, él dice que no le interesa ningún tipo de propiedad de jets, de islas, de departamentos o casas lujosísimas o automóviles, porque lo que más valora conservar es su libertad. Y la libertad que él no quiere perder es la que te implica una hipoteca, la que implica el pago mensual de un avión o de un jet. Pero es interesante, la última persona que utilizó este tipo de filosofía por la que era muy admirado es el caso de este joven que fue detenido tras haber defraudado cientos de millones de dólares en una empresa de criptomonedas en Wall Street, pero había causado una idolatría espectacular porque se presentaba en Wall Street y en todas estas entrevistas en shorts, con chanclitas, con una playera claramente que había venido usando los últimos 15 días y diciendo, yo lo que quiero es que a la humanidad le vaya bien y yo no estoy preocupado por mi ganancia personal. Y parecía que con eso deslumbra a muchos de los operarios dentro de Wall Street y de las, digamos, grandes esferas de inversiones tecnológicas, porque pareciera que caen seducidos por este desdén, ¿no? Pero a ver, desmiénteme, porque luego este perfil de emprendedores exitosos dice, no me importa el dinero, y sí, cometí una defraudación fiscal y las criptomonedas, sí lo hice, pero lo hice para demostrar que se podía contra los que más tienen. Una especie también como de Robin Hood, ¿no? Moderno, de la mano de la tecnología, ¿no? Un poco siento que es el perfil también de todos estos creadores. Y que, siguiendo esta misma línea que estás describiendo, porque para no dejar esa parte también pendiente, entran en una perspectiva muy particular de estar convencidos de que pueden mejorar a la especie humana y el futuro de la especie humana, si no es desde contribuir con su propio semen, como es el caso de Elon Musk, que él literalmente sí se ha ofrecido a ofrecer altísima calidad en ADN, ¿no? Pero no mantener, ¿no? Pero además, por ejemplo, son propensos a tener una gran cantidad de hijos, una gran cantidad de parejas, y una suerte de hábitos muy cercanos a lo verde, ¿no? Es muy interesante, pero al mismo tiempo es interesante porque son dueños de plataformas que promueven estilos de vida que curiosamente aquí mismo han platicado que se combaten. Las plataformas tienen una misma huella de carbono. Totalmente, a ver, claro. Si hablamos de la huella de carbono de Telegram, de los propios mails, de WhatsApp, a ver, sí, pero la sustentabilidad también tiene un precio. Sí, esta huella de carbono digital que implica supuesto. cuánto generamos de calor en los servidores en los que almacenamos mensajes, publicaciones, correos, fotos. El uso de la electricidad, etcétera, Correcto. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos quedan 2 minutos. Sí. ¿Y qué más decir de un hombre que hoy está en el ojo del huracán y hacia dónde ves que suceda? Porque, bueno, decías, hay 90 millones de usuarios de Telegram en México, Correcto. más de 1.100 millones a nivel mundial. Correcto. ¿Cómo ves en el ecosistema que
¿Hacia dónde va Telegram? Yo creo que estamos siendo testigos en tiempo real y yo te agradezco la oportunidad de compartirlo con la audiencia de Canal 22 porque es muy importante lo que está pasando. Sí estamos siendo testigos de uno de los últimos bastiones de la verdadera libertad de expresión en línea, de manera digital, a través de una plataforma, con todas las aristas preocupantes que puede tener esta libertad de expresión irrestricta, pero sí estamos viendo la discusión y el pleito que hay entre cómo los gobiernos quieren tener acceso sin condiciones a los datos de los usuarios en general, por si son sospechosos. Y por otro lado estamos viendo a uno de los últimos defensores en Pavel Durov, el CEO de Telegram, de esta verdadera privacidad, respeto a la privacidad de los usuarios y a sus datos y al tratamiento de temas que sí, que son polémicos, pero que él está convencido es necesario que existan este tipo de plataformas y si quieren que nos pongamos de acuerdo en cómo podemos perseguir el crimen dentro de esos temas, platicamos con mucho gusto, pero no como lo están haciendo a la vieja usanza y cerraría yo con esta pregunta nuevamente, ¿qué hace él? ¿Son los dueños de una plataforma digital responsables de las acciones que llevan a cabo los usuarios de la misma dentro de ella? Él dice que no. Yo estoy dudoso en un segundo. Yo tengo mis dudas Sí, porque sí, es sí. el caso, y me gustaría también cerrar con esto, que nos faltaría otro programa, el caso de Uber. ¿no? Claro, claro. Yo conecto oferta con demanda, Sí. pero si en el proceso uno de mis choferes se lleva, desaparece, Sí. viola o algo a una chica, Yo no te puedo responder yo no porque te puedo responder yo nomás porque no conecté soy las respons- necesidades. Yo exacto. conecté oferta con demanda. Soy y o no un me parece patrón. que no. Claro, Me claro, parece que claro. no, porque Uber cuando llegó a este país prometió algo que después cambió en sus términos y condiciones. Y eso es lo que sí tendría que haber un fuerte grado de Es responsabilidad. un temazo ese. Tenemos que hacer otro programa. Sí, sí, Pero sí. que nos diga la gente en @getlaseca, ¿qué parece opina? bien. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Yo estoy como ¿O de X? @PIZU Pisu. Perfecto, pues que nos digan qué opinan y con mucho gusto Sí, será un placer. hacemos otra mesa digital. Mi querido Es- Pisu, como siempre es un placer platicar contigo. Es un honor, Gaby. Gracias por la invitación. Y gracias por todo tu conocimiento siempre, que es extraordinario. Al contrario. Gracias. Soy Gaby Tlaseca, gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes aquí en esta mesa de martes de Debate 22. Buenas noches.